bienvenidos y bienvenidas a Sanamente, otra vez un programa que trae un recorrido por distintos temas que habitualmente no conocemos. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo y vamos a ver también cómo ha cambiado la visión de las distintas generaciones a lo largo del tiempo respecto de, por ejemplo, hacerse cargo de la salud mental. Vamos a conversar con el neurocientífico Siddhartha Ribeiro sobre la importancia que tiene la capacidad de soñar con la construcción de un futuro colectivo. Y para terminar, vamos a profundizar sobre cómo podemos tener un ambiente protegido durante la niñez. Hoy los estudios y la ciencia nos entrega evidencia sobre el impacto que puede tener una mala niñez en un adulto enfermo y sufriente, y lo contrario, cuidar la niñez como puede ser un camino hacia un mejor futuro. Con esta invitación damos comienzo a Sanamente. Todas las generaciones son distintas, tienen sus gustos musicales, sus referentes de cine, sus momentos históricos, algo que los ha marcado. Y la relación que tiene cada generación con la salud mental también ha cambiado. No somos los mismos que hace un tiempo. Hoy podemos ver en los más jóvenes una cierta apertura, una evolución social hacia comprender esta dimensión de la vida como algo muy relevante. Lo queremos revisar en este siguiente informe. La salud mental se puede definir desde varios aspectos: la medicina, la psicología, incluso con memes. Pero, ¿significa lo mismo para todos? ¿La ve distinta un joven estudiante que un adulto? César tiene 19 años, Felipe 62. Los separan 43 años de edad, por lo que sus vivencias respecto a la salud mental son diferentes. Creo que los más jóvenes en esta época podemos hablar con mucha más soltura de nuestros sentimientos, decir me siento deprimido, me siento estresado, estoy colapsado. Yo creo que era un poquitito tabú, ¿eh? Decir que ir al psicólogo, ir al psiquiatra era más complejo, digamos. Ir a terapias colectivas no, eso tenía otro cariz, ¿te fijas? ¿Qué explica estas diferencias? Crecemos, evolucionamos y la sociedad lo hace con nosotros. Los últimos años han sido claves. Lo vemos en la esfera política y social, corbata o sin corbata, normalizar la salud mental y reivindicar luchas sociales. Recuerdo para el 2019, para el estallido social, había un rayado que fue para nosotros que trabajamos en estos temas muy decidor, que el rayado decía no era depresión, era capitalismo. Hay un proceso de visibilización, también la pandemia lo visibilizó mucho. Todos vimos cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo públicamente que él tenía un problema de salud mental. Y en las redes sociales hubo un impacto importante de lo que él dijo. Salió mucha gente como planteando de que era para ellos relevante poder mostrar esta situación y poder también normalizarlo. Aún así, desprenderse de los estigmas sociales no es fácil. Tenemos como la formación de ser fuerte, ¿ah? Y pucha que no hace falta llorar. Yo te digo que en momentos así importantes yo he llorado, pero también uno se traga y me doy cuenta del valor de llorar. Las nociones acerca de la masculinidad van cambiando en las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, quizás en las personas mayores hay enormes prejuicios con la salud mental y no van a acudir, por ejemplo, solo en casos extremos, al psiquiatra o al psicólogo o a la psicóloga. Y en cambio, en las personas más jóvenes hay mayor apertura. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de un hombre que abiertamente dice no, yo estuve en el psicólogo, yo lo necesitaba. Y así muchos compañeros, muchos amigos me han contado su experiencia. Poner en la mesa este tipo de temas son esenciales para normalizar las terapias personales, cambios que deben ser empujados en conjunto. Es necesario cambiar bastantes cosas estructurales, que algunas yo creo que van en camino. Abre la posibilidad de pensarnos como sociedad de una manera distinta y no con esta forma jerárquica y como veníamos pensándonos hasta ahora. No podés mostrar tus debilidades. Y eso a la larga, hay algo social que tiene que mutar, tiene que normalizarse, tiene que
ser más, me encantaría que el poder fuera más emocional. Yo siento que hemos avanzado a una sociedad en la que hombres y mujeres se pueden expresar de forma más similar, pero aún así todavía hay un gran sector de hombres que están con el concepto de que no, los hombres no lloran, pero siento que estamos avanzando mucho en ese sentido. Ambos tienen algo claro: quedarse en el pasado no es una opción. Muchos de nosotros nos terminamos preocupando bastante del problema de si dormimos o no dormimos, cuántas horas dormimos, pero hoy vamos a hablar de cómo dormimos o de para qué dormimos, qué función podría tener para nosotros soñar. Y tenemos el privilegio de tener a un especialista mundial en esta materia, que es Siddhartha Ribeiro. Él es vicedirector del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil. Es un neurocientífico muy reconocido, pero además es escritor, es profesor. Muchas gracias por estar con nosotros, Siddhartha, aquí en Sanamente. Gracias por la invitación, Paloma. Es realmente un gusto. Quiero partir con una idea general de ¿para qué soñamos? Soñamos para adaptarnos, basado en las memorias del ayer, tratar de imaginar cómo puede ser el mañana. Entonces, tratar de usar el pasado para inferir el futuro. Y es algo que empezó a evolucionar hace centenares de millones de años y que en nuestro linaje humano tiene la característica especial de que los sueños son compartidos. O sea, que podemos relatar a nuestros familiares, a nuestros amigos, el contenido del sueño y con esto colectivizar nuestros deseos y nuestros miedos y generar más coordinación social. Cuando nosotros éramos más chicos, escuchábamos, o más bien, cuando la civilización era más chica, cuando nosotros vivíamos de otra manera, los pueblos originarios compartían mucho sus sueños y eran parte del relato colectivo, eran parte del propósito colectivo. Sin embargo, hoy no tenemos tan afinada la tecnología, ni siquiera de compartir nuestros propios sueños. ¿Cómo crees tú que eso nos afecta? ¿Nos afecta? Es la pregunta más bien. Seguramente nos afecta. Yo creo que tanto el sueño como el estado de estar dormido, como el sueño como la experiencia subjetiva muy vívida de imágenes que ocupas principalmente la segunda mitad de la noche, son experiencias muy poderosas para muchos pueblos que todavía existen, pueblos, por ejemplo, los mapuche, que le dan a los sueños mucha importancia y a su interpretación mucha importancia, y varios pueblos originarios de Américas, de Australia y en África. Pero en la civilización eurocéntrica, urbana, contemporánea, los sueños han sido echados a la basura. Y esto genera muchísimos problemas de salud del cuerpo y de la mente. Salud hormonal, salud de las memorias, salud del procesamiento emocional. Yo diría que mucho de nuestra crisis del siglo XXI, la paradoja de tener tanta potencialidad de cambio y al mismo tiempo tanta desesperanza, tiene que ver sobre todo con la falta de sueño. La gente duerme poco y sueña poco y en general ni se acuerda de que tiene sueños a la noche. Me encantaría entrar en esa distinción que hiciste. Dijiste que esto tiene impacto en la salud. ¿Cuáles son esos impactos? Y que esto tiene impacto como en la salud social, como en el bienestar colectivo. ¿Por qué no soñar o soñar poco tiene esos impactos? Bueno, cuando una persona pierde sueño, digamos, duerme tarde, despierta temprano, lo que va a pasar es que va a tener menos sueño al cual llamamos REM, de movimiento rápido de los ojos, que es un sueño con muchísima actividad visual, típicamente visual, y que son propiamente los sueños. Una persona que despierta después de perder algunas horas de sueño REM va a estar cognitivamente en desventaja porque va a tener dificultad de acordarse de lo que ya sabe y de aprender lo que todavía no sabe. También va a tener problemas emocionales, va a tener dificultad en lidiar con estímulos negativos, aversivos del ambiente.
y por lo tanto genera un efecto social en su entorno. Entonces es como una bola de nieve de mala onda. Entonces si estás muchos días con privación de sueño, vas a generar un ambiente social que también va, digamos, a lo negativo. Y eso es un problema en el corto plazo por cuestiones de cognición y emoción, pero en un medio plazo vamos a estar mirando a problemas de humor, como un riesgo más aumentado a la depresión, a la diabetes, a la obesidad, a problemas cardiovasculares y más tarde, años después, seguramente es un riesgo aumentado para el mal de Alzheimer. Entonces, perder horas de sueño, que es algo que el sistema, el capitalismo, el trabajo y también la necesidad de autoestimularse con todo esto de las pantallas y los videogames y todo, esto hace con que el sueño, que siempre ha sido sagrado en la antigüedad, en la Edad Media y para muchos pueblos que todavía existen, el sueño hoy día es considerado de poca importancia y eso genera un malestar individual que después se transforma en un malestar social. Y vamos a ese otro ámbito de por qué no soñar nos hace mal. Tú tienes, Siddhartha, inevitablemente en tus entrevistas un ribete muy filosófico y muy analítico de lo que está pasando. ¿Por qué no soñar individualmente también tiene un impacto a nivel colectivo? Bueno, nosotros somos animales colectivos. No hubiéramos salido de las cavernas y llegado a este momento de la historia humana si no hubiéramos sido fuertemente colaborativos y trabajado juntos, ¿no? Como individuos no somos muy potentes, somos potentes en grupos. Y los sueños han sido ancestralmente una manera de compartir y colectivizar miedos y deseos. Los sueños son hechos de memorias que están movidas por miedos y deseos. Y en la tradición contemporánea en que los sueños no tienen lugar ni en la vida privada ni en la vida pública, lo que pasa es que la gente ni siquiera está consciente de cuáles son sus miedos y deseos. Y siguen todos buscando el Dios dinero y siguiendo un día más y trabajando un día más para tener más dinero, más cosas. Y después, cuando ya llegan cerca del fin de la vida, se desesperan porque se dan cuenta de que están completamente solos. La manera de no estar tan solo es unir deseos y colectivizar los miedos para que los entendamos y lo podemos superar. Y esto ha sido así siempre, ha sido así en el Paleolítico, en el Neolítico, durante la Edad del Bronce, y ha sido así hasta muy recientemente, en los últimos 500 años, que la mezcla potente de ciencia con capitalismo trató de echar los sueños a la basura. Y hay que rescatarlos, hay que volver a soñar y, sobre todo, volver a compartirlos, porque tener sueños individuales, esto no va a resolver. El gran chamán Yanomami David Kopenawa tiene un increíble libro muy recomendable, la caída del cielo, en que habla que los hombres blancos raramente sueñan, y cuando sueñan con su propio ombligo, sueñan con sus propios problemitas y no con los problemas grandes colectivos que tenemos que resolver como un grupo. Uno podría intencionar ese sueño, pero antes de ir hacia allá, que es quiero que nos enseñes tus tecnologías, todo lo que has aprendido un poco, o un poquito de lo que has aprendido por lo menos. Antes de ir allá, me encantaría plantear cuál puede ser el valor de soñar ¿qué relación tiene soñar con ser creativo? Que es probablemente la gran habilidad que necesitamos para el futuro. Como el futuro es incierto, es impredecible, es cambiante, es aterrador en muchos casos. Lo que se necesita claramente es saber salir de situaciones que no conocemos. ¿Por qué la creatividad y el sueño están relacionados? Totalmente, Paloma. Hay razones biológicas de por qué se aumenta la creatividad durante el sueño REM, que es el sueño de sueños más vívidos. Y tiene que ver con cambios de neurotransmisores como noradrenalina, cambios de activación cerebral, una parte del cerebro más activada, otra menos, y la parte que está menos activada es una parte que como produce crítica y restricciones, y durante el sueño la crítica está bajada, entonces uno puede pensar afuera de la caja, imaginar soluciones nuevas. El sueño ha sido usado como herramienta de construcción de futuros. Y esto es así todavía en tantos pueblos originarios. Entonces, volver a soñar y darle bola al sueño es una manera de imaginar futuros alternativos que sean mejores y que podamos, con los mismos medios que tenemos ahora, vivir mucho mejor y bajar los conflictos en la sociedad. Esto es algo totalmente posible. Yo soy muy optimista con respecto a eso, pero es un optimismo un poco apocalíptico porque ya no tenemos mucho tiempo. Hay una crisis social y ambiental premente y tenemos que dar respuesta a eso.
Ahora me encantaría llevarte al lugar de lo que tú has aprendido, porque es difícil, o sea, requiere disciplina tomar la decisión de volver a soñar. Desde el punto de vista de darse el espacio para dormir y de cuidar eso, como también este otro ejercicio de volver a activar las tecnologías, de compartir los sueños, de activar la red colectiva en esa materia. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes y qué nos podrías enseñar en este tiempito? Yo diría que son 3 pasos, Paloma. El primer paso es, antes de dormir, intencionarlo, como dijiste antes. O sea, pensar que el soñador, la soñadora, va a dormir, va a soñar, se va a acordar, lo va a relatar por escrito o en audio y luego lo va a compartir. El segundo momento es crítico, es al despertar no moverse, quedarse ahí 10 minutos, 15 minutos en la cama, quieto, quieta, haciendo el registro, tratando de buscar todas estas memorias, que pueden ser memorias de un sueño, el último de la noche, o de varios sueños, de hecho, durante la noche. Y luego, el tercer paso es compartirlo, es compartir este sueño con tu compañero o compañera, compartir con tus hijos, tus papás, el papá, la mamá, compartir con los amigos, colegas de trabajo, en la escuela, hacer que el sueño sea un asunto. Ahora, cuando uno hace eso una vez, gana mucho conocimiento del mundo interior, pero cuando lo hace todos los días al despertar, produce un mapa, es como armar ¿cómo se dice? Un puzzle, un rompecabezas. ¿Se dice eso? ¿Un sí, rompecabezas? Rompecabezas, perfecto. Bueno, entonces armar esto, si tienes apenas un único relato de una noche, te va a dar una pieza, pero si tienes una serie longitudinal, si lo puedes colectar a lo largo de muchos días, empiezas a generar una imagen y empiezas a ganar un insight realmente sobre cuáles son los desafíos, los grandes miedos y los grandes deseos que uno tiene y que muchas veces ni siquiera lo sabe. Hablemos un poco sobre intencionar, porque puede ser una palabra un poquito técnica para muchos. ¿Qué significa intencionar? Entre los pueblos originarios, típicamente el soñador o la soñadora se va al sueño de una manera activa, buscando algo, buscando un nuevo nombre, buscando un canto, buscando una respuesta, buscando una salida, una estrategia. En el mundo eurocéntrico, capitalista contemporáneo, el sueño es algo que le pasa a uno, es algo muy accidental. Tuve un sueño así, asado. Pero en el mundo de los pueblos originarios típicamente es al revés, uno va a cazar el sueño. Entonces la intención es muy importante porque la intención define la dirección en que uno parte en el viaje. En el fondo es una pregunta, es ponerle un tema, es decir, quiero soñar con mi madre, quiero soñar con mi problema con la familia, quiero soñar con el planeta y de alguna manera empezar a ponerle un sabor al sueño, ¿verdad? ¿Y cómo eso tiene relación con lo que yo sueño? ¿Está estudiado el hecho de que la intención genera un efecto en el cerebro o en la forma en que éste responde? Seguramente, incluso se puede incubar estímulos en el sueño. Uno puede estimularse antes de dormir y estos estímulos pueden llegar a penetrar en el sueño, pero eso tiene que ver también con la importancia emocional del estímulo. Una cosa que uno hace durante todo el día que no tiene ninguna importancia no va a entrar en el sueño. Lo que va a entrar en el sueño es lo que es impactante emocionalmente y lo que es relevante. Entonces, si uno le da importancia a una cuestión, puede ser un científico que está buscando una solución, puede ser un artista que está buscando una manera de cerrar su obra. O sea, la persona que está buscando la creatividad como salida a una situación que tiene que ser cambiada, gana mucho en intencionarlo, en como que focar la mente en el problema que tiene que ser resuelto. Siddhartha, nos queda muy poquito rato, pero es un privilegio ser un creativo, ser un artista, de alguna manera también en este tiempo. El grueso de la humanidad vive en una condición muy precaria, donde vivir es un gran esfuerzo. ¿Por qué les recomiendas a ellos recuperar la posibilidad de soñar? Dormir bien, soñar bien, comer bien y ejercitarse son la clave para la vida sana. Y son cosas que son privilegios porque hay centenares de millones de personas que ni siquiera pueden comer en este planeta. Pero para todos los que pueden, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en todas las clases sociales porque realmente el día que los 10 hombres más ricos del mundo, ¿no? Los billonarios, los que tienen más plata en el mundo, y son todos hombres, el día que se den cuenta de que un poco más de dinero no les va a hacer felices, pero que compartirlo sí puede hacerlos felices, que apenas paguen impuestos, tenemos salida.
De todas maneras. Ahora, desde la cuestión más profunda del ser, y esto para ti como persona, ¿qué sentido le ha dado a tu vida el sueño? Los sueños han sido muy importantes en mi vida desde cuando era niño, por cosas buenas y por cosas malas que me pasaron, necesité mucho los sueños. Y tuve mucho contacto con sueños desde niño y fueron importantes realmente. Pero profesionalmente, en cierto momento, cuando empezaba doctorado, tuve una experiencia de un exceso de sueño y de sueños intrusivos muy fuertes por 2-3 meses, y eso me marcó. Y fue por esta experiencia que decidí involucrarme en esto, y desde entonces es donde estoy mayoritariamente. Siddhartha, te quiero agradecer por esta conversación. Efectivamente, le hemos dado la espalda a un montón de tecnologías antiquísimas que tal vez nos permiten también ponernos en contacto con los grandes valores de la humanidad, ¿no? La feliz vida de estar con otros realmente en la Tierra. Así que muchas gracias por esta conversación. Totalmente. Te agradezco a vos y a todo el público. ¿Quién lo diría, no? Que en ese caótico ordenamiento que ocurre en la noche existen respuestas, existen posibilidades de conocernos, existe salud muy específica porque el cerebro se repara. Necesitamos reconquistar el sueño para también sentirnos mejor. Vamos a una pausa y volvemos con más. Todos hemos escuchado sobre el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo. El presidente lo hizo famoso y después Antonia Guerrero, Puntaje Nacional, volvió a instalar esta conversación en el debate público. Y es que todavía no conocemos bien de qué se trata o cómo podemos investigarlo e identificarlo. Pablo Moya, neurocientífico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, nos enseña un poco sobre esto. El trastorno obsesivo compulsivo, acuñado como TOC, es una enfermedad psiquiátrica. Tal como indica su nombre, está caracterizada por la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones son pensamientos, ideas o imágenes que aparecen en la mente de los individuos de manera súbita, repentina y que no se pueden controlar. La aparición de estas obsesiones gatilla un aumento en la ansiedad, en el disconfort de las personas que lo padecen, y se cree que es este aumento de ansiedad el que propicia que la persona que padece TOC realice las compulsiones. Todos en algunos momentos tenemos pensamientos intrusivos que se nos meten en la cabeza y nos cuesta sacarnos, como por ejemplo la preocupación si yo dejé bien cerrada la puerta de mi casa. Ante esa ansiedad hace bien devolverse a la casa y verificar si yo pasé la llave en el seguro. Sin embargo, la magnitud del sufrimiento que tienen las personas con TOC es muchísimo más elevado que una preocupación momentánea. En la mayoría de los casos, la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, permite a los individuos que padecen TOC disminuir considerablemente sus síntomas y retomar una vida prácticamente normal. En otros casos se requiere el apoyo con fármacos específicos para esta patología, y en algunos casos también la terapia combinada. Uno de los aspectos cruciales es mantener la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros, de ser empáticos. Esta es una recomendación que no es solamente para los círculos de personas afectadas con TOC, sino que para todas las patologías, ¿cierto?, del espectro de salud mental. Es necesario bajar el estigma que existe en nuestra sociedad y que necesitamos hacernos cargos como comunidad del beneficio que involucra el poder atender de manera apropiada a estas personas. Inseguridad, angustia, frustración, miedo, dificultad para pensar o concentrarse, ansiedad, incluso depresión, son algunas de las consecuencias del estrés laboral, que es un problema que nos afecta a todos, a los trabajadores, a las empresas. ¿Quiere conocer más detalles y sobre todo qué herramientas podemos tener para salir de aquí? Se lo contamos acá. El
exceso de trabajo, de reuniones, sobreexigencias, sumado a un agitado ambiente laboral, son situaciones cotidianas de la vida moderna, pero es un escenario que puede provocar graves problemas a nivel mental y físico. Tanto así que la OMS reconoció oficialmente como trastorno emocional el burnout o desgaste profesional. Se trata de una alteración que se desarrolla como consecuencia del estrés laboral. El estrés en sí es una respuesta fisiológica que nosotros tenemos cuando las demandas superan nuestra capacidad de afrontamiento. Cuando hablamos de estrés laboral estamos hablando de que esta respuesta está asociada a variables laborales. ¿Por qué el estrés laboral es tan importante? Porque efectivamente afecta la capacidad de la persona de poder aportar lo que una empresa espera que cada persona contribuya para lograr ese propósito que se ha fijado la empresa. En nuestro país existe una normativa para proteger la salud mental de las trabajadoras y trabajadores. Se trata del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, un instrumento que evalúa los riesgos a los que se podría estar expuesto. Lo importante de esta metodología es que exige que al interior de la empresa se den un contexto de diálogo social, con representación de trabajadores y de empleadores. Creo que lo principal y más relevante es que la estrategia de la empresa tiene que apuntar a eliminar o controlar lo que está estresando a las personas que trabajan. Y no, lo que ocurre bastante frecuentemente, el utilizar técnicas para que puedan adecuarse esas personas a las condiciones laborales que los enferman. Y generar medidas preventivas para evitar que sigan ocurriendo más enfermedades. Cuando esa empresa es capaz de darse cuenta el impacto que puede tener en esa persona, el hecho de cuidarla, de generar un espacio adecuado, si le da alimentación que sea una alimentación sana, que haya confianza para decir las cosas, que haya un reconocimiento al trabajo que realizan. Esa obligatoriedad no solo es un deber ético, sino que además es una oportunidad para generar un bienestar, pero para generar una mayor rentabilidad para la empresa también. En la era del teletrabajo, 2020, un estudio de People and Partners junto con Boom Search reveló que según los gerentes encuestados, la salud mental de sus colaboradores empeoró en un 53%. Y en 2021, el protocolo psicosocial reveló que alrededor de un 52% de las enfermedades originadas por el trabajo eran de salud mental. El agente de riesgo que generaba enfermedades personales de salud mental fue durante muchos años el liderazgo disfuncional. Y hoy lo que está estresando a las personas que trabajan en Chile es la sobrecarga laboral. Hoy día la tecnología te permite no parar. Y eso se traduce también al mundo laboral. Se tiene más o menos que entre un 25 y un 30% de los centros de trabajo presentan un riesgo más alto de lo óptimo. Si uno mira del total de enfermedades profesionales, el 40% fueron mujeres, pero cuando uno mira solamente las de tipo de salud mental, se observa que un 65% son de mujeres. Las mujeres tienen un estatus dentro del trabajo, están asociadas a trabajos más precarios. También se llevan la carga doméstica, que al final hace que las mujeres tengamos una doble jornada de trabajo. Todos reaccionamos de distintas maneras cuando estamos estresados y nos afecta de diversas formas. Pero, ¿cómo es que se manifiesta este problema? La persona puede manifestarlo como una sensación de ansiedad permanente, de estar todo el tiempo hiperalerta, todo el tiempo pensando en que algo le puede pasar. Cuando una persona está estresada, obviamente es una persona que está mucho más desconcentrada, que no tiene capacidad o no tiene energía para aportar sus conocimientos, para trabajar en equipo, no aporta al clima, no aporta la productividad. Liderazgos positivos, ambientes respetuosos y responsables, preocupación por las necesidades de los trabajadores y empatía. Estas son solo algunas de las respuestas a esta problemática, la que resulta vital enfrentar para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y así alcanzar un óptimo funcionamiento de la empresa. Bueno, tanto para trabajadores como empleadores hemos llegado a este espacio donde compartimos pequeñas técnicas que nos ayudan a sentirnos mejor, algunas amparadas en la ciencia, otras que pueden ser algunas terapias. Estamos aquí en Punto de Encuentro. Sabemos que los abrazos pueden marcar la diferencia entre tener un día
más o menos y uno mejorcito. Sin embargo, hoy la ciencia ha comprobado científicamente su efecto. Investigadores de un estudio publicado en la revista PLOS ONE analizaron cómo 76 personas respondieron al estrés después de un abrazo de una pareja romántica. Las personas que pudieron abrazar a su pareja en comparación con los que no lo hicieron mostraron una disminución en la producción de cortisol, una hormona vinculada al estrés. Julian Pagheiser, investigador postdoctoral en el Instituto de Neurociencia de los Países Bajos y autor principal de este estudio, explicó que el afecto que uno tiene por alguien que ama libera un neurotransmisor llamado oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, que reduce los niveles de cortisol. Esta respuesta, junto con el apoyo social, amortigua el estrés. Según el estudio, esta reacción no se vio igual en hombres y mujeres. ¿Por qué? Los investigadores creen que podría ser un factor social. Los hombres podrían no haberse sentido tan bien con los abrazos porque la sociedad los percibe como inusuales o incómodos. También creen que podría tener que ver con la diferencia en los receptores táctiles de la biología de los hombres y las mujeres. Aún así, no descartaron que el que no se haya detectado el mismo efecto en hombres no significa que no esté allí algún efecto, sino que tal vez podría ser más pequeño. En conclusión, sea hombre o mujer, igual entréguese a ese abrazo que le regalan. Son muy tiernas, pero ¿sabían ustedes que las suricatas son también animales que tienen excelentes habilidades sociales y también de comunicación? Para cuidar su entorno, se para en dos patitas y observa con calma y paciencia, una foto que hemos visto varias veces, y además se cuidan mutuamente. Estos animales, como muchos otros, nos enseñan el valor de protegernos unos a otros y que juntos podemos realmente vivir mejor. Es por ese alto valor que la campaña Cuida tu salud mental eligió que una suricata como su mascota símbolo, enseñándonos también valorar estar juntos, pero también la sabiduría de otras especies. Esta es una iniciativa desarrollada por Psiconecta en conjunto con la Universidad Católica y MIDAP, donde podrás encontrar consejos, recomendaciones y líneas de ayuda a través de distintas cápsulas psicoeducativas entre 10 y 30 segundos que abordan 4 grandes temas de salud mental: depresión, estrés, emociones y prevención del suicidio. Estos videos, que invitan a las y los usuarios a visitar el sitio web psiconecta.cl, es donde van a poder encontrar más información y herramientas concretas de ayuda sobre estas materias que acabamos de mencionar, junto con información de acceso a distintas líneas de apoyo. Bueno, y a medida que avanza la tecnología, también avanzan las maneras en que nos comunicamos a través de la tecnología. Es así como los podcasts han tomado un espacio relevante de muchas de las vidas de las personas, desde la política, el humor, el entretenimiento y, por supuesto, no podía ser menos, también el bienestar. Uno de los podcasts más escuchados en Chile tiene que ver con el insomnio. Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas, cuenta con más de 270 episodios y es un refugio en el que van a encontrar distintas herramientas que se necesitan para poder conectar con la calma, estar en paz, dormir con tranquilidad todas las noches. Pueden escuchar todos los días de domingo a jueves en su plataforma favorita. Está en Spotify, Apple Podcast, Deezer y Amazon Music. Y también en YouTube y su página web www.podcastdurmiendo.com. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ir a esta microsección que creamos donde nos abrimos a escucharlos a ustedes. ¿Qué dicen sobre cómo se sienten? Mi nombre es Julio Sepúlveda Bravo. Busco el camino del equilibrio a través del arte. Creyendo primero, sintiendo de que con esa pasión que es a lo que yo me dedico, soy artista visual, me siento en plenitud. Uno a través del arte puede encontrar también esa tranquilidad, ese equilibrio, puede encontrar lo que necesite. Uno puede como interrogar las distintas obras de arte y buscar en el camino una plenitud, una posibilidad que le va a llenar el espíritu. Y a lo mejor en estos tiempos tan convulsionados,
la va a encontrar. Abrirse un poco a aquello, buscar uno lo que le interesa más que lo que le proponen en el mundo, puede ser a lo mejor un camino interesante para ayudarse en ese equilibrio. Muchas veces en contextos más casuales comentamos cosas sobre nuestra infancia con otros y en esas conversaciones surgen muchas historias de situaciones traumáticas, de dolores, de abusos. Y a esta práctica le hemos puesto números porque se realizó un estudio profundo, representativo, que indica que 1 de cada 5 personas dice haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Y esta cifra, por supuesto, aumenta mucho cuando se habla específicamente con la población de mujeres. Estos datos pertenecen a la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades de la niñez, que fue realizada en conjunto por la Fundación para la Confianza y el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana de la Universidad Católica. Muy importante hacer este mapa, porque ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra infancia, la experiencia de nuestra infancia en el desarrollo de una adultez sana? Para conocer más sobre este estudio, en una primera pasada le dijimos que vamos a tener varias. Estamos con Pía Santelices, académica de la Universidad Católica y directora del Centro Cuida UC, también una de las autoras del estudio. Muchas gracias por estar aquí, Pía. No, encantada. Gracias a ti, Paloma. Es terrible pero apasionante poder entrar finalmente en ese lugar del closet que no hemos querido ver por tanto tiempo. Si hay algo claro y yo creo innegable a estas alturas, es lo mucho que hemos postergado el cuidado de la infancia, lo poco que comprendemos el impacto que eso tiene sobre nuestra vida. Y por lo mismo quería partir entendiendo cuál fue tu experiencia como autora, como una de las autoras de este estudio, al tener este nivel de resultados que vamos a revisar a continuación, pero que hablan de que si hay algo que está vulnerado es la infancia de los y las chilenas y de una forma bastante transversal, ¿no? Exactamente. Primero hay que decir que esta línea de investigación es muy robusta en Estados Unidos, en Europa, y que en América Latina es bastante inédita. Entonces, por primera vez que tenemos datos representativos de la población chilena y que nos muestra una realidad que ya veníamos intuyendo por los estudios previos, lógicamente, que somos una población que ha sufrido mucho trauma. Antes de los 18 años, la población chilena de adultos actuales reportan haber sufrido múltiples experiencias adversas, entre ellas el abuso sexual, que tú mencionabas, pero hay muchas otras: maltrato, negligencia, abandono, o vivir con una persona con trastornos de salud mental, con consumo de sustancias y un largo etcétera. A ver, partamos por lo general. Esta población que se estudió son todos adultos, ¿y de qué a qué edad van? Van de 18 a 70 años. Son adultos y representativos de todas las regiones del país, casi todas las regiones, pero muchos. Ya, y cuando tú miras el panorama general, ¿están todos los adultos mayores de 18 igualmente enfermos o tenemos una zona muy roja en esta población que es tan amplia? No, es bastante homogéneo en todo el país y es muy alta la prevalencia comparado con las estadísticas que tenemos del mundo, porque no tenemos de América Latina, entonces tenemos que compararnos con... A ver, cuéntanos un poco de eso. ¿En qué y cuán más enfermos estamos? ¿En qué sentido, o no sé si enfermos es la palabra, respecto de las poblaciones de otros lugares del mundo? Bueno, recién mencionaste el abuso sexual, por ejemplo. En la mujer, en nuestra muestra alcanza un 28%. Y en el mundo es alrededor del 20%. Nunca es más que eso, incluso 17, 20. Entonces estamos casi 10 puntos más en relación al mundo. También en hombres ahí estamos más o menos parejos porque internacionalmente es como un 7% de la población, nosotros tenemos un 8%, por ejemplo. Entonces ahí estamos disparados en abuso sexual en la mujer. Y tenemos también en maltrato de la infancia, estamos como el doble. ¿Qué se define como maltrato en la infancia? Haber sido criado con prácticas violentas físicas que dejan marca en el cuerpo. Entonces, o sea, no solo te pegaron, sino que te quedó claro, una herida, moretón, una cicatriz, una marca. Un moretón. Exactamente. ¿Y qué tan prevalente es esa práctica en nuestra sociedad? Altísima. De hecho, esto es coherente con los estudios de la encuesta longitudinal de primera infancia, la ELPI, que muestra que un 62% de los padres asume y refiere, digamos, maltratar a sus hijos en la crianza, o sea, usar maltrato físico como parte de la crianza. Entonces, es coherente los datos que hay de UNICEF, de estudios previos de maltrato, mostrando que más de la mitad de los niños y niñas son maltratados en nuestro país en la infancia.
Qué angustia hablar de esto, yo misma la siento en este momento, pero ¿qué impacto tiene ser criado en un contexto de maltrato? ¿Qué le pasa a un adulto que nace con ese nivel de prevalencia, normalizando el hecho de que así se cría, ¿no? Mira, antes se pensaba que esto impactaba la salud mental de las personas solamente, pero ahora sabemos que es aún peor, porque afecta a toda la salud, al bienestar integral de la persona. Entonces también las adversidades tempranas se relacionan con todas las variables biológicas de sistema inmunológico, ¿cierto? De enfermedades, de esperanza de vida, de calidad enfermedades de vida. degenerativas, leía el otro día, que tienen un impacto crónicas, también en enfermedades degenerativas. Exactamente. Entonces es mucho más amplio de lo que se pensaba antes, que es más lógico pensar que tiene un impacto en la salud mental, eso es bastante evidente, pero además tiene un impacto en la salud integral, física también, de enfermedades. Avancemos un poco sobre estas líneas. ¿Podemos abrir un poco lo que llamamos falta de cuidado en la infancia? Ya hablamos un poquito de abuso sexual, hablamos un poco de violencia dentro de las casas, o una violencia muy común, ¿no? No es como una violencia muy exagerada, es común, pero que deja marca, digamos. ¿Qué otras formas de maltrato, de descuido hay en la infancia? Hay muchas más. Vivir en un entorno estresante, por ejemplo, cuando hay alguien en la casa que tiene un diagnóstico psiquiátrico de salud mental, eso es altamente estresante para un niño o niña. O también alguien que tiene consumo de sustancia, porque hay esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Que tú no sabes, no puedes predecir. Que nadie te está cuidando, básicamente. Claro, pero además no puedes predecir la conducta del otro, que puede descontrolarse en cualquier momento. Entonces es como que las figuras de cuidado no están ejerciendo su rol protector, sino que son fuentes de estrés. Eso es lo más grave que le puede pasar a un niño o niña, porque lo que más uno necesita es sentirse seguro en la infancia. Oye, y no sé si existe esta respuesta, pero ¿en algún país del mundo existen formas de proteger este tipo de situaciones? Me refiero a que cuando se diagnostica a alguien con un trastorno de salud mental, el Estado, no sé, el sistema, la comunidad, ¿tiene algún tipo de herramienta que se haya desarrollado y que podamos copiar como para cuidar a esos niños? Sí, sin duda. Los países que cuidan su infancia, de hecho hay toda una métrica al respecto. ¿Quiénes son los países que cuidan su infancia? Los países nórdicos en primer lugar. De hecho hay un índice hecho por UNICEF, un índice de los países que más cuidan a la primera infancia. Y ahí hay una lista de ranking, digamos. Nosotros, Chile, no estamos dentro de ese grupo porque se hace con los países ricos. Los que más cuidan la infancia son los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, pero también Francia, Canadá. En segundo lugar más España, por ejemplo, también. ¿En qué se materializa el hecho de que ellos cuiden la infancia en términos concretos de política pública? Porque por otro lado uno tiene este ideario de que el hemisferio norte es mucho más liberal con la infancia, los dejan solos mucho antes, son mucho más independientes los niños. ¿Cómo se cuida la infancia que es tanto mejor que nosotros en ese sentido? Bueno, hay que monitorear permanentemente, pesquisar cualquier situación de riesgo, cualquier situación de adversidad. La sociedad funciona como un garante del cuidado de los niños. Exactamente, y detectar tempranamente para intervenir oportunamente. Entonces sí, existen programas, por ejemplo, hay un programa que es bien estrella en California, donde se pesquisa cualquier situación de vulneración de cualquier aspecto de los derechos de la infancia en los colegios, en la comunidad, en los hogares, y rápidamente se hacen intervenciones comunitarias y también en salud mental para detectarlo lo más tempranamente posible y remediarlo también, digamos, de manera más precoz, porque eso se sabe que tiene mucho mejor pronóstico. Oye, Pía, hay una cosa que es bien complicada, porque acá si bien puede eventualmente haber herramientas para, no sé, encontramos a un niño que está siendo negligentemente protegido y resulta que el Estado decide que la madre no lo puede cuidar, pero lo manda al Sename. O sea, no sé qué es peor. ¿Qué han evaluado ustedes de este mismo sistema o de cómo se puede transformar este sistema? Bueno, este sistema está ahora en transformación. Hay que decir que estamos en un momento de cambio, a mejor niñez, donde justamente hay un diagnóstico bastante, negativo de lo que ha pasado hasta ahora, pero hay un plan, digamos, de cambio, de desarrollo de un sistema de protección que funcione, lógicamente. Pero esa es la última opción. Hay muchos otros caminos que se pueden hacer remediales con especialistas. Necesitamos capacitar equipos, necesitamos pesquisar a tiempo. Y hay herramientas como el Chile Crece Contigo, por ejemplo. O sea, tenemos programas en Chile vigilantes y que están también transformándose actualmente para estar mucho más, digamos, alineados con las necesidades de la población. Oye, ¿qué le pasó a estos adultos?
Porque qué fuerte, yo creo que parte de lo que nos pasa mucho cuando no somos conscientes de lo que hemos vivido es que de repente vuelves a visitar una experiencia y te das cuenta que fue una experiencia pésima y que fue súper traumática. Y volver a visitar eso desde el lugar de que sí fuiste una víctima es una cuestión muy removedora. ¿Qué le pasó a este grupo de personas estudiadas cuando se dieron cuenta de dónde estaban? Sí, sabes que estamos en un momento donde estos temas están abriéndose y las personas agradecen estos espacios. Nosotros estábamos súper cautelosos con el tema ético, ¿cierto?, de abrir temas de este tipo, porque hay un porcentaje de la muestra, de hecho hay un 38%, imagínate, que no había develado el abuso sexual. Podríamos pensar que es primera vez que lo marcaban en una encuesta, ¿cierto?, de autorreporte. Entonces, por supuesto que son temas delicados, pero las personas al final, en vez de sentirse perturbadas desde el punto de vista negativo, se sentían agradecidas de poder expresarse, de que también alguien se interese a sus vivencias, las experiencias que vivieron tempranamente. Entonces, estamos en un momento, yo creo, propicio también para abrir los temas y hacernos cargo. Porque no hay nada peor que guardar esto en el fondo del inconsciente y hacer como que no ocurrió Como nada. ha sido hasta ahora, digamos, también. Exacto. Oye, mira, el otro día leía un estudio que mostraba que niños en país en guerra, no puede haber un contexto más violento que ese. La diferencia entre los niños que estaban en la guerra, pero que tenían a un adulto que los acompañaba y les decía, yo te voy a cuidar, te quiero mucho, les contaban cosas, les contaban cuentos, versus el mismo niño que vivía el mismo bombardeo, pero sin alguien que lo estuviera cuidando y protegiendo. Y la diferencia era enorme. Por lo menos en este estudio reportaban que en un caso se marcaba como una experiencia traumática y en el otro no. Háblame de esas historias, porque también muchos de los que nos están escuchando tal vez viven situaciones de violencia intrafamiliar, pero tal vez no son los dos padres. Tal vez hay alguien, tal vez hay un primo, tal vez hay una abuela que puede hacer que ese espacio sea diferente. Hablemos de eso un poco. Sí, justamente nosotros en la encuesta, además de preguntar la experiencia adversa, también hicimos todo un cuestionario de experiencias positivas de la infancia, que se refieren a tener una persona con quien contar en caso de necesidad, tanto intrafamiliar como también en el entorno cercano, como en el colegio, por ejemplo, un profesor, profesora que puede ejercer ese rol protector. Y nos dimos cuenta que marca una gran diferencia el hecho de haber vivido estas experiencias protectoras en la infancia. De hecho, se asocian con menores problemas de salud mental en el futuro. Y también hicimos algunos análisis, por ejemplo, que las personas que vivieron experiencias negativas, pero además positivas, eso amortigua el impacto negativo que tienen estas experiencias negativas en la salud mental y en el bienestar futuro. Entonces, claramente, volvemos como algo muy básico, que tiene que ver con los vínculos de apego, ¿cierto?, de cercanía afectiva del niño o niña con los adultos que lo cuidan. Y mientras más confianza, mientras más protegido se siente el niño, va a tener mucho más recursos, más resiliencia, se podría decir, frente a la adversidad. Pero acá también nos devuelve un poco la tarea, quitársela al Estado y dársela a la comunidad en general, ¿no? O sea, hace la diferencia si yo me ocupo de alguien que está sufriendo solo por voluntad propia, en el fondo. Por supuesto, porque estas experiencias positivas no solamente son intrafamiliares, también incluyen sentir que yo puedo confiar en algún adulto, alguna persona que yo puedo recurrir. Entonces ahí también las instituciones tienen un rol fundamental. Súper interesante. Pía, se nos acabó el tiempo, pero queremos invitarte 72 veces más a hablar de las otras cosas que podemos aprender de la infancia, que puede haber algo más importante, ¿no? Sí, encantada, Paloma. Muchas gracias. Es bien fuerte hablar de estos temas, pero rayos que es importante, además, empezar a esparcir una sensación colectiva donde no todo está perdido y no todo depende de una gran política pública que no se ha hecho, sino que simplemente de ser un poquito empático o solidario, en este caso con niños y niñas que están siempre cerca de nosotros, ¿no? Vamos a hablar sobre otra herramienta que también tenemos a mano y es cómo podemos aprovechar la gratitud para tener efectos positivos en nuestra propia vida. Queremos entregarles los detalles de qué pasa si uno es agradecido. Muchas veces nos pasa que vemos todo de manera negativa. El vaso medio vacío. Nada parece ser suficiente. ¿Es realmente así o simplemente no estamos viendo el panorama completo? Estudios científicos demuestran que uno de los aspectos que permiten a las personas desarrollarse y progresar es la gratitud. Funciona como un lente o un filtro, pero la gratitud no nos cubre del sol, sino que nos permite ver la vida de manera diferente.
La capacidad de ser agradecidos nos ayuda a darnos cuenta de los aspectos positivos de las personas, de situaciones, de la vida misma, ser conscientes de lo bueno de nuestra vida o de las cosas buenas que pasan, hasta las más pequeñas. Una dosis de gratitud nos da la fortaleza primordial para alcanzar y mantener niveles adecuados de bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida. Una forma sencilla de practicar la gratitud en tu día a día es realizar listas con las cosas por las cuales quieres agradecer. Estudios aseguran que quienes hacen este pequeño ejercicio tienen una visión más positiva y optimista sobre sus vidas y de su futuro. De hecho, presentan menos molestias físicas y desarrollan más conductas prosociales. Te recetamos una píldora de gratitud al día. Antes de irnos queremos dejarles el Fono Mayor, que es una línea telefónica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde ustedes pueden encontrar orientación sobre distintos temas relacionados con la vejez y el envejecimiento, específicamente en el contexto de COVID-19 que ha sido tan difícil para esta población. Además, pueden encontrar contención y soporte emocional telefónico, una ayuda para orientarse si es que usted mismo es quien lo requiere o es alguien que acompaña a algún adulto mayor y no tiene suficientes herramientas. Puede llamar al número 800-400-035. Con esta información ya nos vamos, pero como siempre los queremos dejar invitados a mantenerse en contacto con nosotros y aprovechar este espacio para generar una comunidad que nos permita sentirnos mejor.